semana platicamos del inicio del último año de gobierno de AMLO y de algunos de los pendientes que todavía tiene. Te cuento del récord que rompió México en divorcios y repasamos la trayectoria de Omar García Harfuch. ¿Sabías que por cada 100 bodas que se celebran en México hay 32 divorcios? De acuerdo con el INEGI, cada vez menos parejas mexicanas viven felices para siempre, y es que en el 2022 los divorcios llegaron a su nivel más alto en la historia con 166,000 casos. Esta cifra representa un aumento del 11% en comparación con el año anterior, y como te dije, es la más alta registrada desde el 2000, año en el que nacieron las estadísticas de divorcio en nuestro país. Los datos del INEGI también muestran que la tasa de crecimiento en divorcios en relación al matrimonio es exponencial. Verás, en 2013 por cada 100 matrimonios había 18 divorcios, pero en la actualidad este número creció a 32, lo que representa un aumento de 14 puntos porcentuales en tan solo 9 años. Ahora bien, en la medición, el INEGI resalta que el 33% de los matrimonios se disolvieron después de haber compartido 20 años juntos, el 46% lo hicieron entre el sexto y el 20º año de convivencia, el 18% tuvieron lugar entre el primer y el quinto año, y solo en 1% de los casos la duración fue menor a un año. Esto quiere decir que las parejas que habían compartido décadas de vida juntos fueron las más afectadas por las rupturas. Por su parte, el estudio apunta que la edad promedio en la que las mujeres experimentaron el divorcio fue 40 años, mientras que para los hombres fue 43 años. Y finalmente, en cuanto a las tasas de divorcio por cada 1,000 habitantes, los estados de Campeche, Sinaloa y Nuevo León ocuparon las posiciones más altas de la lista, mientras que las entidades que presentaron menos divorcios fueron Veracruz, Oaxaca y Puebla. Mientras tanto, profundicemos en las razones detrás de este fenómeno. Según el instituto, los motivos principales de divorcio en 2022 fueron 3. El primero en la lista es el divorcio incausado, un tipo de ruptura legal que no necesita de una causa para la disolución del matrimonio y que se puede pedir unilateralmente. En la segunda posición nos encontramos con el divorcio por mutuo consentimiento. En esta modalidad, ambas partes están de acuerdo en dar por terminada su unión y establecen los detalles de su ruptura, mientras que en tercer lugar encontramos el divorcio por separación del hogar conyugal, que se conduce cuando una pareja ha vivido separada o en hogares diferentes de manera continua durante un año o más. Una observación relevante que debemos tomar en cuenta es que de todos los divorcios ocurridos el año pasado, solamente el 9% se resolvieron a través de un proceso administrativo, mientras que el 90% restante optaron por la vía judicial. ¿Qué significa esto? Pues bien, el divorcio administrativo, digamos que es como el camino express, lo que pueden usar dos personas que están de acuerdo en separarse y que es relativamente rápido y sencillo. Por otro lado, los divorcios judiciales son en su mayoría toda una odisea. Esto sucede cuando las partes involucradas no se ponen de acuerdo o hay problemas legales complicados de por medio y por lo tanto se transforma en un proceso largo y costoso que puede volverse toda una pesadilla. Así, los datos del INEGI nos dicen que la mayoría de las parejas que se separan en nuestro país no lo hacen de forma tranquila ni armoniosa. Ya para concluir y no perder la fe, el instituto nos revela que a pesar del aumento en los divorcios, los mexicanos continúan creyendo en la posibilidad del amor. Te explico. En 2022 se registró un incremento anual del 11% en el número de nuevos matrimonios, rebasando el 500,000 de uniones. Este número supera los 450,000 lazos reportados en 2021 y representa la cifra más alta de los últimos 5 años. ¿Escuchaste del vínculo entre Omar García Harfuch y los 43 normalistas de Ayotzinapa? Las últimas semanas hemos tenido muchas noticias de García Harfuch, quien renunció a su cargo en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para contender por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la capital. Aunque el superpolicía se encuentra entre los favoritos para ganar, también es cierto que tiene un pasado que está saliendo a la luz y no le está ayudando. Con 41 años, García Harfuch es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México, aparte de que ha tomado cursos, seminarios y diplomados de Harvard, el FBI y la DEA. A pesar de que su impresionante currículum respalda su capacidad para ser considerado un superpolicía, su historial se ve empañado por 4 motivos principales: sus controvertidas conexiones familiares, su aparente proximidad con funcionarios corruptos, las acusaciones de vínculos con el narco y su participación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Primero hablemos de su familia. Su padre, Javier García Paniagua, fue líder del PRI, dirigió la Dirección Federal de Seguridad y fue secretario de Gobernación bajo la presidencia de José López Portillo. Mientras que su abuelo, el general Marcelo García Barragán, fue gobernador de Jalisco y secretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, periodo en el que ocurrió la masacre del 68. Y yo sé,
Uno no escoge la familia donde nace, pero sí a sus amistades, lo que nos lleva al siguiente punto. De acuerdo con reportes, Harfuch ingresó a la extinta Policía Federal gracias a la influencia de Luis Cárdenas Palomino, quien recordemos era cercano a Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Al respecto, la periodista Anabel Hernández señala que hay pruebas de que en 2008 Harfuch no pasó ninguno de los exámenes de control de confianza para ser policía, lo que debería haberlo retirado del servicio público. Sin embargo, como hoy vemos, no solo permaneció, sino que rápidamente ascendió. Por último, es importante hablar de sus presuntos lazos con el crimen y su implicación en el caso de los 43 estudiantes. 2016, en el contexto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas exigieron investigar las posibles conexiones de García Harfuch, quien ocupaba el cargo de coordinador de la policía en el momento de la tragedia, con la organización Guerreros Unidos. Hasta el momento, él ha negado cualquier relación con este grupo delictivo. No obstante, Anabel Hernández nuevamente afirma que existen pruebas que indican que el funcionario tenía conocimiento de los acontecimientos ocurridos en Iguala. Esta última declaración adquiere relevancia por las recientes noticias presentadas en el 9º aniversario de la desaparición de los 43. Verás, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, corroboró la afirmación al mencionar que García Harfuch participó en las reuniones donde se fraguó la denominada verdad histórica, una narrativa falsa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto tras la desaparición de los jóvenes. Al respecto, Harfuch respondió que sí participó en estos encuentros, pero solo con la finalidad de buscar a los jóvenes, nunca con la intención de crear una mentira en la narrativa sobre lo ocurrido. Y parece que el único que le creyó esta declaración fue el presidente López Obrador, quien lo defendió y dijo que su participación en dichas reuniones no implicaba una conexión directa con la desaparición de los estudiantes. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que García Harfuch es un buen perfil para gobernar la Ciudad de México? AMLO se va de Palacio Nacional en 365 días. 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con su último año de gobierno. A partir de ahora, solo le quedan 12 meses en el cargo y tiene una lista de al menos 12 promesas por cumplir. Comencemos con economía. Durante su campaña, AMLO prometió un crecimiento del 4%, sin embargo, todavía estamos muy lejos. En 2019, México tuvo una contracción del 0.2%, en 2020 el PIB experimentó una caída histórica del 8% debido a la pandemia, para el 2021 sí se logró un crecimiento del 4.7%, pero en 2022 volvió a bajar el nivel al 3%. Ahora el Banco Mundial predice un modesto crecimiento del 2.5% para el 2023 y de 1.9% para el 2024, lo que promedio no nos deja ni cerca del 4% prometido. En cuanto a salud, el presidente aseguró que México tendrá un sistema similar al de Dinamarca. No obstante, esta afirmación parece distar mucho de la realidad, pues según el Coneval, en los últimos 4 años, aproximadamente 30 millones de mexicanos perdieron su acceso a servicios de salud. Hablando de violencia, el presidente afirmó que reduciría los homicidios en un 20%, sin embargo, la 4T ha registrado 167,000 incidentes, superando los 116,000 de la administración de Peña y los 92,000 de Calderón. En otras palabras, AMLO no solo no logró reducirlos, sino que durante su administración crecieron. Por otro lado, López Obrador también prometió que esclarecería la verdad detrás del caso Ayotzinapa y que se castigaría a los responsables. Lamentablemente, a 9 años de aquel fatídico día, los padres de los estudiantes siguen sin obtener una respuesta concluyente. De hecho, han acusado al gobierno de la 4T de proporcionar información que se asemeja a la versión conocida como la verdad histórica, esta falsa narrativa creada en el periodo peñista. En el siguiente punto tenemos a uno de los emblemas más destacados del presidente, la lucha contra la corrupción, un problema que ha persistido durante todo este gobierno. Esto se refleja en las preocupantes estadísticas del Índice de Percepción de la Corrupción 2022, el cual posiciona a nuestro país en el puesto 124 de 180 países evaluados. Estos datos revelan que México ostenta el lamentable título de ser el país más corrupto de la OCDE y ocupa la penúltima posición en el G20. Además, un tema estrechamente relacionado con la lucha contra la corrupción es la impunidad. Al respecto, AMLO se comprometió a erradicarla. Desafortunadamente, el 94% de los delitos que ocurren no se denuncian y menos del 1% se resuelven, por lo que está claro que todavía estamos muy lejos de alcanzar esta meta. Finalmente, otros pendientes que tiene López Obrador son incrementar la producción de la gasolina en la refinería de Dos Bocas, completar la construcción de las 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, continuar con el proceso de descentralización de las secretarías de gobierno, terminar las obras estrella de la 4T. Por ejemplo, aún falta por concluir el tren interurbano México-Toluca, el corredor transísmico, el parque en el lago de Texcoco y por supuesto el Tren Maya. Y por último, combatir la violencia de género,
Pues solo en este sexenio se han registrado 4.496 feminicidios y seguimos contando.